si me lo permites, gobiernos, o sea, alianzas legislativas, alianzas electorales y alianzas de gobierno, para que podamos funcionar a la hora que se gobierna. No digas, oye, pues sí, vamos muy bien, echándole ganas en la elección y en todo esto, y el proceso, ganamos, pero pues ahora yo soy del PAN y los demás no, o al revés, ¿no? Entonces se tiene que entender y se tiene que comprometer quien gane a que esto es un triunfo de todos y en donde participen todos. Yo del PAN, los del PRI, los del PRD y de la sociedad civil, porque eso es bien importante. Hoy juega un papel importantísimo la sociedad civil. No podemos pensar, ni siquiera por asomo, que los partidos la vamos a lograr. Sin la sociedad civil, los partidos, aún juntos todos, no tenemos nada que hacer. Entonces eso hay que unirnos, pero hay que invitar a la sociedad y a participar en la elección y en el gobierno también. Pues intentar presentar a nuestro invitado de este diálogo de hoy es un tanto ocioso. ¿Quién no conoce al senador Julen Rementería del Puerto? Y más en estos tiempos en donde la política nacional pareciera, afortunadamente, que cada vez interesa más a más personajes. Te doy la bienvenida a este diálogo. Luis, muchas gracias, encantado de poder estar contigo, con todo el público, aquí estamos, a la orden. Aprovechamos una visita, pues no muy relámpago, porque ya llevas unas horas en Jalapa, entregaste un informe también. Sí, estuvimos primero en una reunión que nos invitaron el Consejo Coordinador Empresarial, posteriormente, que por cierto nos fue muy bien, una participación mucho más nutrida de la que yo imaginé, pero muy bien, afortunadamente muy bien. Y luego pues estuvimos en el Comité Directivo Estatal del PAN, de mi partido, entregando digamos que un resumen del informe de labores que acabamos de presentar en todas las redes en los últimos 15 días aproximadamente. Una actividad importante la que has desplegado como senador, pero también como, ¿qué es? Moderador, no, es representante, coordinador más bien, ¿no? Coordinador. Es coordinador de la fracción. Son tiempos muy interesantes. Sí, realmente, primero hay que decir que en los 20 senadores que tenemos hay personajes de talla nacional, algunos de verdad muy preparados, muy polémicos, en donde tienen muy conocidos también. Bueno, pues una de ellas fue candidata a la presidencia de la República, pues PAN, ¿no? El otro, algunos que tenemos ahí, pues que destacan por su participación, digamos que por su forma de conducirse, su forma de enfrentar la realidad a este gobierno, pues que ahí están y que son, pues por supuesto, gente pues muy destacada. En esa parte lo primero. Y luego, pues ante la circunstancia que vive el país, donde tenemos una condición difícil desde la oposición, porque estamos enfrentando un gobierno que evidentemente es autoritario, ¿no? Y que no le gustan las oposiciones, pero bueno, ni modo, si no le gustan, nuestra labor es señalar aquello que está mal o que se hace mal y que debemos de puntualizar para que la gente tome conciencia primero y para ver si el gobierno se corrige, ¿no? Sí, los que analizamos estas cosas desde hace décadas, pues la oposición para ellos tiene que ser un mal necesario y depende mucho de cómo la contemplen, puede ser aliada de repente, pero en estos tiempos se me hace muy difícil. Te llevó incluso, pues no a un diálogo, pero sí a una confrontación con el presidente de la República en las mañaneras. ¿Es cierto que pediste su salida? No, hubo un punto de acuerdo en donde estaba solicitándose la salida, pero la forma y la manera en la que se expuso no fue la que habíamos acordado en el grupo parlamentario del PAN. Los asesores hicieron alguna cosa ahí, alguna presentación y alguna interpretación que no era la correcta. Entonces cuando yo me enteré y revisé el documento, bueno, pues entonces dije, esto no es lo que habíamos platicado, lo que habíamos hablado. ¿Qué habían platicado? ¿Qué habían platicado? ¿Qué es lo que sí se Lo que habíamos señalado es más bien el hacer la puntualización de que lo que estaba él haciendo con el decreto que hizo después de que la Corte había invalidado el anterior, en donde se establecía pues ciertas condiciones para que no tuviera que dar información de ninguna obra, bueno, él rápidamente lo que hace es emitir otro decreto en el momento que se entera, de forma que ahora tendríamos que combatir este segundo decreto cuando ya había la Corte eliminado el anterior. Y entonces en ese momento nosotros decimos, oye, pues no, esto no es un juego, no es una vacilada, o sea, como la Corte decide uno y el presidente inmediatamente hace otro, pues esto hay que combatirlo, hay que señalarlo. Pero en ningún caso podemos ir hasta el extremo, porque además no son nuestras facultades de pedir la destitución de nadie. Lo entendieron mal ahí en el grupo parlamentario, los que nos ayudan, los técnicos, lo redactaron y presentaron indebidamente así.
Y bueno, yo cuando me enteré y lo reviso, lo leo, pues digo, esto hay que retirarlo. Y lo retiraron, ni siquiera se publicó en la Gaceta, ni siquiera estuvo en el orden del día jamás, porque pues inmediatamente nos dimos cuenta y lo corregimos y lo quitamos. Pero sin embargo, pues sí generó esta polémica, ¿no? No, y sobre todo que el presidente a lo mejor no le enteraron de que lo retiran y fue con todo, pero te personaliza a ti. Bueno, la verdad de las cosas es que, o si lo enteraron, pues no le interesó darse por enterado, ¿no? También pudo ser. La circunstancia está ahí, es como te la estoy platicando. La verdad de las cosas es que, pues son cosas que de repente pueden llegar a suceder, como sucedió, pero pues simplemente se corrigen y ya, no pasa más, no pasa de ahí, ¿no? Tendremos que hacer los señalamientos como lo hemos hecho de las cosas que no nos parecen del gobierno, pero bueno, pues tampoco podemos pedir cosas que no se pueden pedir, que no son procedimentalmente aceptables, ¿no? ¿Qué sigue en esta relación cada vez más ríspida? O sea, ya hubo expresiones más allá de las que normalmente escuchábamos en el Senado. En la Cámara de Diputados es otro, no otro nivel, pero es otro ambiente. Pero entre los senadores ya fuiste muy crudo de repente. La verdad de las cosas es que esta cerrazón por parte de Morena y sus partidos aliados ha derivado en esto, que no debía de darse. Yo entiendo la discusión, debe darse, no soy nuevo en ello, la conozco y tiene que darse. Y también entiendo, Luis, que gana al final, cuando se meten a votación las cosas ya discutidas, pues el que tiene más votos, claro, evidentemente. Lo que se tiene que dar es la oportunidad de discutirlo y espera uno que racionalmente se piensen las cosas para la hora de emitir el voto. Desafortunadamente aquí hemos encontrado que hay una cerrazón, no solamente para tener la posibilidad de discutir las cosas, sino para tratar de comprender que lo que se está votando y resolviendo con la votación, con el voto de ellos, puede dañar a la sociedad, puede dañar al país. Y bueno, simplemente porque el presidente lo pide, pues se tapan los ojos y votan como el presidente les manda, y eso pues no debe de ser. Esta situación que veo atiende el PAN de manera puntual y hasta valiente, permite una buena relación con el resto de la oposición. Hablo de la construcción de la alianza que se maneja desde hace 2 años, ¿sí? Y entre los legisladores actuales se fomenta esta posibilidad, o se estorban a través de precisamente de estas actitudes y de estas relaciones. No, a ver, en el tema yo creo que hemos platicado mucho, la gente sabe perfectamente en cada grupo lo que quiere el otro grupo, lo tiene muy claro. Me parece que en la oposición, por decirlo así, hemos logrado una muy buena comunicación. Yo creo que también lo ha provocado el gobierno, donde claro, de repente sin querer lo que ha hecho es unir mucho a la oposición. ¿Cuándo nos imaginábamos, Luis, que de repente fuéramos a ir juntos el PRI y el PAN, junto con el PRD? Y no sé, eventualmente a lo mejor si deciden participar en Movimiento Ciudadano, que toda la oposición fuera en un solo bloque, además de que es una gran noticia, es algo que de repente pues no se veía en el escenario como algo posible, y está sucediendo. Bueno, ya sucedió en algunos estados donde está el PRI, el PAN y el PRD, ya sucedió en Durango, ya está sucediendo en este momento en Estado de México, en Coahuila. Entonces, bueno, no tiene por qué no suceder en lo que viene para el 24, ¿no? Es un personaje que ha logrado, ahora sí que aglutinar, ¿no?, en su contra. Pero bueno, ya tocaste el tema, no tiene por qué no suceder aquí. Hace, ¿qué sería?, menos de un año estábamos platicando contigo en el seno de la Asociación de Comunicadores, que estás también listo, que estás también dispuesto y que no te borren de las posibilidades. Hablando de la alianza necesita un solo candidato. Sí, la verdad de las cosas que yo estoy participando ahí, quiero participar, quiero aspirar a ello, yo creo que hay una buena posibilidad. Estamos hablando de la candidatura a gobernar Veracruz, ¿cierto? Sí, okay, sin duda, de eso estamos hablando. Sí, pues, bueno, perdón por no ser tan claro, pero vamos sí. a ser más claro. Así es. Y la verdad es que en esa intención estamos, claro, tenemos que trabajar, hay que luchar por ello. Y hay que entender también que tenemos que sumar a las oposiciones para poder lograr pues esta alianza que no solo sea de papel, sino que sea real, que se sienta abajo. Yo creo que en el 21 tuvimos un problema. Tuvimos una alianza así con el PRI, la tuvimos en el PAN, a pesar de que no se veía posible, se logró, pero faltó algo. Esta alianza tenía que haberse dado también desde abajo y platicado con los diferentes liderazgos, que los hay, en las diferentes regiones del estado de Veracruz. Hoy yo un poco lo que estoy haciendo es eso, buscando, por eso de repente la gente dice, oye, es que queremos eventos, no, lo que hay que hacer es
a los líderes, tomarlos en cuenta, participarlos, invitarlos y buscar que se sumen. Y quiero decirte algo, está funcionando muy bien. La mayoría de los liderazgos en Veracruz, y bueno, la mayoría de la sociedad en Veracruz, lo que quiere es que este gobierno se cambie, se vaya. Y que venga un gobierno que entienda que pueda ser plural, que sea de coalición, y que entienda que hay expresiones de diferentes cosas, que no sea solo un gobierno como yo lo digo y como yo quiero, como es el caso de Morena, sino pueda haber, pues en la expresión muy diferente, que es la del PRI, la del PRD y la del PAN, pues simplemente quepan las expresiones teniendo siempre un bien superior, ¿no? Que el bien superior sea Veracruz, porque además hay muchas cosas en las que coincidimos, Luis. En que haya Estado de Derecho coincidimos todos, en que haya verdadera justicia también coincidimos todos, en que haya crecimiento económico coincidimos todos. Entonces, hay como algunas otras cosas en las que estamos coincidiendo todos. Bueno, pues a partir de eso vayamos construyendo lo que queremos para Veracruz, y en las diferencias que también las tenemos, bueno, pues dejarlas en un segundo nivel. Habrá momentos de hablar de ellas y de cómo enfrentarlas, pero mientras tanto construir en lo que coincidimos, que por cierto son muchas malas cosas en las que coincidimos que en las que disentimos. ¿Qué tendría que pasar? Y déjame hacer la pregunta, quiero ser muy respetuoso, pero ¿qué tendría que pasar para que Julen Rementería decida, ok, que sea otro? Bueno, de entrada, yo estoy dispuesto a participar, a hacer, y creo que vamos por muy buen camino y vamos a lograrlo. Pero estoy convencido de que pues nada es seguro en la vida, ¿no? A partir de ese postulado, yo lo que diría es, bueno, que sea nuestro interés superior, el de la alianza, el que logre el triunfo alguien distinto a Morena. Si eso es lo que creemos que conviene con cualquier candidatura, la mía o la de cualquiera, que sea esa. Es más importante la alianza que el personaje. Al final, yo así lo considero. Me parece que la alianza es fundamental para que podamos tener mejores posibilidades de ganar. Y lo interesante no es solamente ponerse de acuerdo en quién, sino en para qué, o sea, el proyecto, y ahí es donde también debe trabajar. Ahí déjame comentarte algo, ya hay unas reuniones de trabajo a nivel nacional en donde hay una comisión que se formó desde el PRI, el PAN y el PRD con los dirigentes nacionales. Yo estuve presente en esa reunión, en donde se establecieron los compromisos con esa comisión para lo mínimo que se tiene que hacer en los gobiernos de coalición que se propondrían. Aunque en algunos casos la figura no está, digamos que legalizada, sí que puedes hacer gobiernos de coalición de facto en los que puedes llevar adelante con compromisos serios de los partidos. Y en eso ya se está avanzando. Sí, claro, o sea, no solamente llegar y repartirse los puestos. Tiene que ser, si me lo permites, ¿no? Gobiernos, o sea, alianzas legislativas, alianzas electorales y alianzas de gobierno, para que podamos funcionar a la hora que se gobierne. No digas, oye, pues sí, vamos muy bien, echándole ganas en la elección y en todo eso, y el proceso, ganamos, pero pues ahora yo soy del PAN y los demás no, o al revés, ¿no? Entonces se tiene que entender y se tiene que comprometer quien gane a que esto es un triunfo de todos y en donde participen todos. Yo del PAN, los del PRI, los del PRD y de la sociedad civil. Porque eso es bien importante. Hoy juega un papel importantísimo la sociedad civil. No podemos pensar, ni siquiera por asomo, que los partidos la vamos a lograr. Sin la sociedad civil, los partidos, aún juntos todos, no tenemos nada que hacer. Entonces eso hay que unirnos, pero hay que invitar a la sociedad y a participar en la elección y en el gobierno también. ¿Y se está viendo la participación de la sociedad civil en esto? ¿O solo la expectativa? No, sí se está generando, porque sí llaman, sí piden participar, sí piden opinar, y yo creo que eso es una muy buena noticia para, desde luego, la Alianza y para México y Veracruz. Hoy viviste la experiencia con empresarios veracruzanos. Es sociedad civil, es muy importante, ¿no? Bueno, la sociedad civil, bueno, tú lo viste, como lo vimos todos, lo que pasó en noviembre, lo que pasó en febrero, qué demostraciones tan importantes en Veracruz, aquí en Jalapa y desde luego pues en el país donde se dieron estas manifestaciones insospechadas, donde la gente despertó y dice ya basta, vamos. Y entonces eso no se puede dejar de lado, a menos que estés loco. O sea, no, tienes que hacerlo y tienes que tomarlo en cuenta e incluirlo en los postulados que vas a hacer en la campaña. Muy bien. Pues no sé si quieras transmitir alguna idea adicional. Yo te agradezco mucho tu decisión de participar en este programa, la información que nos das. De repente la crudeza de las preguntas nos dicen, híjole, se va a molestar este hombre, pero estás ya muy preparado, digamos, para todos estos temas. A mí me da la impresión de que tener un diálogo con el propio presidente a nivel mediático en estos tiempos
es hasta peligroso, ¿no? Digo, peligroso, si aquí una panista, como es nuestra querida amiga Viridiana, la detienen simplemente porque le ven potencial político y está en la cárcel, justamente desde antier, pues ustedes también están en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad son los riesgos que se corren, pero a ver, Luis, en este momento el país y Veracruz requiere de determinación para entrarles a los retos que está solicitando el país. Y la verdad es que sí hay condiciones que se lamentan a nivel nacional, a nivel estatal, pero también requieren de una determinación, de un valor, lo digo, sí, pero también de conocimiento y de conciencia de en qué te estás metiendo, cómo lo tienes que desarrollar y sobre todo, si se avanza y se triunfa en los objetivos, que es en este caso las elecciones, la del 24, pues se pueda tener la confianza del electorado de que quien los está postulando, pues pueda tener la posibilidad de lograr los objetivos. Yo creo que en eso se está y sí entiendo que hay algún nivel de riesgo, pero hay que superarlo, porque si no, pues nada pasa, ¿no? Si al final de cuentas, si todos pensáramos y nos agazapáramos, pues entonces le dejamos la puerta abierta a alguien que está haciendo las cosas de una manera inadecuada, por decirlo de manera elegante, para nuestro estado y para nuestro país. Muy suave. Julio, muchas gracias. Al contrario, Luis, muchas gracias a ti, muchas gracias al auditorio y encantado de volver las veces que me llamen, con muchísimo gusto. Esta es tu casa, claro que sí. Gracias, Luis.